con un invitado que tenemos para este día, para hablar un poquito acerca de una experiencia que él tuvo. Yo no sé si se está escuchando. Sí, me parece que sí. Ya se está escuchando por ahí. Le voy a pedir que si puede habilitar su cámara para que lo puedan conocer, ¿no es cierto? Quienes no lo conocen, viene recién llegando de un viaje a Corea del Sur y seguro que tiene muchas cosas que poder comentarnos, decirnos de lo que fue esta experiencia, especialmente él como cristiano, como hijo de Dios, conocer una realidad que, que para muchos quizás pueda ser desconocida. He estado en su casa, él no estaba, estuve de pasadita hace algunos años y quiero dar la bienvenida a esta hora en el programa en línea y también a todos los que nos ven, nos escuchan a través de YouTube. Que el Señor les bendiga. Juan Cruz está con nosotros a esta hora. Juan, que Dios te bendiga. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo le va? Yo bendecido. ¿Y cómo ha estado la recepción por ahí, el regreso? Bien, bien, gracias a Dios, bien, bien. Ha Que se- sido, desde que llegué, he estado, me han recibido entre asados y empanadas y acá estamos. Pero se extrañaba eso, ¿no? Uf, creo que de las cosas que más extrañé fue eso, la Debe ser, familia. debe ser. Juan, mira, yo creo que en estos días que ya has estado de regreso en tu casa después de haber estado ahí en Corea del Sur, ¿por cuánto tiempo estuviste? Estuve por casi 5 meses. 5 meses. Yo ¿Has me fui en tenido, febrero, el 1 de febrero, y volví hace unos días. sí, has tenido algunos días para reflexionar, para meditar, para repasar seguramente varios momentos? Cuando uno lo está viviendo, a veces como que lo vive Exacto. y después repasa, ay, y yo estuve ahí y viví tal cosa. Hasta este momento, ¿cuáles son los recuerdos que más te aparecen ahí o las cosas que tú dices, wow, qué tremendo esto, no me imaginé nunca algo así como eso? ¿Te ha No, pasado algo así? la verdad es que lo comentábamos ahí con mi compañera, porque el viaje también lo hizo una compañera de Argentina, y lo comentábamos cuando llegamos, que decíamos, ¿cuándo es el momento que caemos, que estamos tan lejos, ¿no? Ajá. Como que no alcanzamos a dimensionar que estábamos a casi 22.000, un poquito más de 22.000 kilómetros de la casa. Y ahora en estos días he estado, si bien uno tiene muchos recuerdos de la parte de la experiencia, de haber conocido, conocer otras culturas, conocer un poco paisaje, cómo viven las personas en esta otra parte, también me recordaba y algunas cosas que uno empieza como a comparar, ¿no? ¿Mm? Como decir, bueno, de cómo se hacen las cosas allá y cómo se hacen en Argentina, y uno hace esa comparación, en la cabeza solo lo hace. Y recordaba algunas de las cosas que hacíamos con los hermanos, por ejemplo, los días, los cultos que hacíamos de oración, bueno, muchas cosas lindas que me traigo como experiencia, que, que la verdad ha sido enriquecedor para mi vida. Sí, tú fuiste por un intercambio, ¿verdad? Tú Claro, fuiste por un intercambio en la facultad, lo que tú estás estudiando. exacto. Ahora, nosotros sabemos, los cristianos, que en realidad nuestra vida está en las manos del Señor. O sea, que tu viaje para allá seguramente responde mucho más que a un intercambio, sino que a un propósito de Dios. ¿Cuál consideras tú hasta esta hora o hasta hoy que es ese propósito por el cual Dios te envió ahí? Bueno, ahí les puedo comentar un poquito cómo se da el viaje, porque la verdad que ahí, y que qué bueno que quede plasmado y quede manifiesto, porque tal vez no lo he podido contar a todo el mundo, o sea, lo he contado a algunos, a los más íntimos, y muchas de las personas que les cuento, que al no ser creyentes tampoco puedo explayarme tanto en él, porque capaz que no lo comprenden. Claro. Pero antes de realizar el viaje se presenta la oportunidad de esto de inscribirme a estas becas de intercambio, y con mi mente, o sea, yo lo que había planteado en un viaje inicial, porque yo tenía la posibilidad de elegir 3 destinos, y entre el destino principal que había puesto era México, y después había puesto Corea. Y fui a hablar con el anciano de nuestra iglesia para pedir consejo, de decir, existe esta posibilidad. Yo trabajo en la iglesia, o sea, participo de algunos ministerios, colaboro con los jóvenes en el ministerio
de los estudios bíblicos. Bueno, participamos ahí y quería también presentar esto como que en esos días no iba a estar en el caso de que se diera y que el consejo que él me diera era lo que iba a tomar. Así que lo presenté, lo hablé con el siervo y él me dijo, bueno, ¿cuántas becas hay para que se dé este viaje? Y yo miré y había una sola. Para el destino que yo quería había una sola. ¿Y cuántas personas se presentan? Y se presentan muchas personas. Está la universidad de todo Cuyo esto. Bueno, entonces dice, vamos a orar, porque si es del Señor, se te va a dar a vos que vayas. Se te va a dar a vos que vayas para el destino este que has puesto. Entonces, bueno, oramos y presenté los papeles. Eh, no quiero ser extenso tampoco, no quiero explayarme mucho, pero hay como varios detalles donde he visto la mano de Dios en la previa a que se diera todo. O sea, El, lo primero cuando ya te llaman, tú dijiste, bueno, entonces es de Dios, esto es de Dios, tengo que ir. Eso fue la primera etapa, yo de Ajá, presentar los papeles, decir, bueno, voy a presentar las cosas después que ya pedí consejo con el siervo y él me dijo que presentara las cosas y amén. oremos, si era el Señor, si va. Ajá, ajá, Y en el transcurso, desde subir los papeles, pero en todo, desde que la universidad para realizar una entrega de papeles, de documentos, se tarda, capaz que se puede tardar un mes, a mí me lo consiguieron en horas, desde que el día justo 2 o 3 horas antes que cerrara me avisaron, me dijeron, mira, tenés que subir esto también, y a los otros no sé si se lo dijeron, pero a mí me informaron. Vi la mano del Señor en muchas cosas en eso, en los días previos. Y cuando dan el resultado, porque en el instante antes de subir los papeles, yo cambié el orden del destino. Puse primero Corea del Sur y puse segundo México. Y con mi mentalidad de decir, como mi puntaje académico no es de los más elevados, no voy a quedar, porque es por orden de mérito. ujú. Cuando me entregan la lista y yo veo los resultados, había quedado dentro de los primeros y la segunda, porque habían 2 becas para Corea, una que cubría todo, pasaje, alojamiento, comida, y la otra que no cubría todo. Era la mitad de las cosas, o sea que iba a ser imposible para mí a uno si hubiera ganado esa beca. Y la diferencia de puntaje fue, o sea, era una escala del 1 al 100 y fue la diferencia de puntaje por 0,3 décimas, que yo gané la que era completa. Entonces yo ahí dije, bueno, sí, la verdad que ha Mm. sido de parte de Dios que vaya. Y de ahí en adelante todo, pude ver la mano del Señor en todo, la verdad. Y es bueno Sí, recordarlo, es bueno sí, Juan, recordarlo. Juan, te pregunto, en honor también a lo que tú dices del tiempo, porque yo sé que hay varios Sí, antecedentes y detalles que seguramente son muy, muy importantes, pero según la visión tuya, ¿a qué te envía el Señor ahí? ¿Por qué permite el Señor que tú vayas a Corea del Norte, primero en tu experiencia, en tu a visión, Corea del Sur, a del Corea Sur. del Sur, perdón, gracias, a Corea del Sur, al ladito, vecino? Y, ¿Y qué es lo que tú consideras que es lo que tienes que hoy día transmitirle, comenzando por tu congregación en San Rafael, a la Asamblea Cristiana, donde tú desarrollas ministerio, y también hoy día, imagínate, donde el Señor te permite llegar a otras ciudades de la Argentina, incluso a otros países contando tu vivencia? ¿Qué es lo que tú consideras que es lo que tienes que transmitirle hoy día a la iglesia de tu vivencia? Bien. No sabría decirlo como ya tener el plan cerrado, no sé si Ajá. tengo como decir, Hasta el momento, hasta ya, el no, momento. claro, sí, exacto, no sé si tengo lo que el Señor me mandó a hacer claro al 100, pero sí me traje muchas experiencias lindas de cómo comparten el Evangelio los hermanos en Corea. Yo me quedé maravillado del trabajo que hacen en el área evangelística, cómo se mueven, cómo trabajan. Y lo que me traje principal de Corea es que al ser una ciudad tan grande y uno piensa, no sé cómo lo van a recibir, cómo va a llegar a la iglesia, o voy a ser uno más. No pensé que me fueran a tener tanto en cuenta, pero desde el primer día, desde el portero que me recibió hasta el último día que me vine, que me hicieron una despedida a los hermanos, que me Mm. presentaron en el culto, no, el amor que yo recibí de los hermanos de Corea, siendo que es una cultura tan diferente, que se vive tan diferente, a mí me quedó pensando en la cabeza, digo, si alguna vez en el futuro tengo que volver por alguna causa, volvería solo por esto, porque hay
un desarraigo cultural muy grande que tenemos nosotros como latinos a irnos a un país asiático. Pero el recibimiento que tuve de parte de la iglesia, de la hermandad, el amor, la verdad que lo hace mucho más fácil y lo creería hasta posible. ¿Son más fríos allá? ¿Son menos expresivos que los latinos? Porque los latinos generalmente Totalmente, somos muy totalmente. cariñosos, muy apegados, Sí, muy de piel. sí, totalmente, totalmente. Pero eso es lo que vi en la iglesia, o sea, ellos están peleando contra su cultura, contra lo que es natural para ellos. Y Ajá, ellos dar ese paso más, eso claro. simplemente se ve por la mano del Señor, por el Evangelio, por el trabajo que hace Dios en la vida de las personas, ¿no? Claro, entonces una cosa podríamos decir que es la sociedad en general y otra la iglesia, que la iglesia te recibieron muy bien, fueron muy cercanos. ¿Y qué sentiste tú cuando Exacto. te encontraste con los hermanos, otros rasgos incluso físicos? ¿Cómo fue eso? No, la verdad es que yo he crecido en esta iglesia, yo voy a la iglesia acá en San Rafael y he crecido acá, entonces era lo único que conocía. Y Ajá. era todo nuevo para mí, desde el orden de culto hasta lo que estamos hablando. Ahora, compartí en una iglesia donde la mayoría de los hermanos son extranjeros. Los hermanos coreanos son los que llevan adelante el culto, el pastor, eh, los instructores de jóvenes. Ellos sí son coreanos, pero la mayoría de la congregación en sí son extranjeros. Entonces, como que se formaba en esa iglesia un amor fraterno de gente que viene de todas partes, pero que se congrega en un mismo punto, en un mismo lugar, unido por una misma fe. Ujú. Y en Corea del Sur se vive, tú hablabas de la evangelización, cómo trabajan. Y ahí muy pegadito, y de hecho Corea del Sur, de una u otra forma, lo que yo entiendo, colabora para la evangelización en Corea del Norte, donde en Corea del Norte, según la estadística, es el país número uno de persecución de cristianos en el mundo. Sigue ocupándose el primer lugar. O sea, no se puede tener la Biblia, no se puede evangelizar, incluso el gobernante principal ahí es una divinidad prácticamente, porque Exacto, lo una deidad. adoran a él, a su familia. ¿Cómo se ve eso desde Corea del Sur? La persecución tan fuerte que se vive muy cerca ahí en Corea del Norte. Bueno, yo lo que he podido compartir con hermanos de la iglesia donde yo congregaba y he visto en otras iglesias también en Corea, hay hermanos que se juntan, hay una iglesia en Corea, no justamente la que yo estuve congregando, sino en Seúl, en la capital, que se reúnen a orar todos los días en la madrugada y uno de los pedidos por lo que se presentan es por la reunificación de Corea y por el evangelio que llegue a Corea del Norte. Uh -huh. Eh, También he sabido de hermanos que que han enviado aviones que pasan, sobrevuelan Corea del Norte y han descargado cargas de Biblias, las han Sí, tirado. Eh, y los hermanos mayores de la iglesia donde yo congregaba, muchos se han presentado diciendo que ellos quieren ser misioneros en Corea del Norte, sabiendo de las condiciones que se van a enfrentar. uh -huh. Eso me pareció muy fuerte porque tal vez nosotros estamos acostumbrados a un evangelio más cómodo, que podemos predicar, que podemos hablar, que la llegada del evangelio no está limitada y estos hermanos están jugando la vida para evangelizar. Otro también detalle de lo que escuché, de lo que me enseñaban los hermanos, es que algunos de los ciudadanos de Corea del Norte que tienen la posibilidad, que son los menos, de ir a estudiar a Corea del Sur o tienen la posibilidad de ir a estudiar a China y conocen el Evangelio en ese momento, cuando vuelven a Corea del Norte, es básicamente como, es una mala analogía, pero es como un germen, se esparce muy rápido y Sí, dice que tienen sótanos dentro de las casas y que ahí donde a los más allegados que tienen confianza les hablan y esas personas a su vez le hablan a los otros y se van como en la persecución de los primeros cristianos. Es sí, como que viene el tiempo de las catacumbas. sí, sí. De hecho, ellos no pueden, entiendo yo, ni siquiera desarrollar un culto como nosotros, que estamos acostumbrados a cantar. Ustedes son muy buenos para cantar, ¿ah? Tienen su himno, ¿cómo le llaman?
el cancionero, pero no me recuerdo el himnario. exactamente. El himnario sí, pero también hay otra cosa, las carpetas, no sé. Bueno, Ajá, pero ellos no lo pueden hacer. Ellos no lo pueden hacer. No pueden, por ejemplo, reunirse y cantar. Estamos hablando de Corea del Norte, ahí pegadito a Corea del claro. Sur. Tú estuviste en Corea del Sur. A todo esto, a quienes se están integrando a la sintonía, les cuento que estamos hablando con Juan Cruz Luffy desde la ciudad de San Rafael. Está con nosotros, viene hace algunos días llegando desde Corea del Sur y nos está contando su experiencia, su visión. Juan, y mientras tú veías eso y escuchabas eso ahí tan lejos de tu casa, me imagino sacabas tus conclusiones. A veces uno pensar que nosotros tenemos una oportunidad tan grande y quizás no sabemos valorarla, no nos congregamos a veces porque no queremos, nos tomamos unas vacaciones, entre comillas, no evangelizamos porque no nos esforzamos. ¿Cómo se ve eso en el antes y el después de tu viaje? Sí, es algo que ha hecho ruido en mi cabeza decir, bien, esto, y también ver cómo lo hacen, ¿no, hermano? Con qué intensidad predican el Evangelio. Usted puede ir a cualquier estación de tren, en cualquier estación de subte y se va a encontrar algún cristiano predicando el Evangelio. En cualquier parte de Corea del Sur lo va a encontrar. Eh, y va más allá de la denominación. Lo que se predica es el Evangelio y es impresionante. Uno puede hacer 10 cuadras y se encuentra una iglesia cristiana. Está de ser un país totalmente budista, en los últimos 100 años ha crecido tanto el evangelio que hoy día es la religión predominante. Eh, pero eso yo también se lo atribuyo al, de los primeros siervos que han tenido, que han salido tantos grandes siervos de Corea, desde el pastor John Kicho a cuantos otros, el esfuerzo que han hecho por el Evangelio, la entrega, han dedicado su vida al movimiento de la fe y bueno, también eso ha dado su fruto, ha dado su fruto. ¿Qué nos hace falta a nosotros en esta parte del mundo? Porque yo te escucho y me parece que nosotros lo tuviéramos todo para tener experiencias similares, tan apasionadas de predicar en todas partes. Está incluso, gracias al Señor, la libertad también en esta parte del mundo todavía, no sabemos hasta cuándo, de poder predicar. Pero ¿qué pasa acá? Yo creo que acá tenemos o sea, esto lo estuve notando últimamente en lo que se ve en las redes sociales. Acá está bien, está permitido predicar el Evangelio, está abierto, pero la pelea no está en la prohibición, porque nosotros hemos Mm. visto en base a la experiencia, a los datos empíricos que tenemos, que siempre cuando se prohibió el Evangelio como prohibición, como que no se puede, el efecto que tuvo fue todo lo contrario. Creció, se expandió. Totalmente, totalmente. Las persecuciones de los cristianos fueron básicamente la semilla que dio la explosión al cristianismo. Claro. Desde el libro de los Hechos se ve eso. Exacto, totalmente. Pero la pelea que hay hoy día para que el Evangelio no crezca no viene de la mano de la prohibición de esto no se puede hacer. Yo lo veo que hay como un descrédito sobre el Evangelio, sobre los evangelistas, sobre, sobre las personas que sirven a Dios, desde que se trata desde fanatismo, como que no está, como que sos anticuado, a que vas en contra de las libertades de la sociedad. Hay un ataque indirecto. Entonces, hoy ser cristiano, si bien es libre, uno puede decir yo soy cristiano y yo sirvo a Dios y yo puedo hablar de Dios, Sí. pero el receptor que escucha ya lo está viendo con otro enfoque, está viendo a alguien como un fanático, como alguien que no es digno de ser escuchado. No, ya no es, los valores del cristiano no se... Esto también puede ser parte del trabajo del enemigo que hay en la iglesia también, de venir a descrédito de la imagen del cristiano. Mm. Pero nosotros cuando hablamos estamos bajo esa óptica, eso es lo que yo siento. Y en Corea, al ser un país un poco más conservador todavía, en muchos aspectos de la sociedad, el cristianismo habla de buena gente, de personas de bien. Entonces eso también puede ayudar al esparcirse el evangelio. Ese es O sea, mi punto de vista, ¿no?
O sea que hay una predicación integral, no solamente el compartir la palabra de forma verbal, sino que también el ejemplo, el testimonio de vida. Eso es lo que habla más fuerte, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Juan, y pensaba yo mientras te escuchaba, cuando ya llegaste a tu casa, aunque siempre estaba ahí en contacto con tu gente, con tu familia, con 12 horas de diferencia, eso sí, a lo mejor Ajá. también dificultaba un poco el contacto. ¿Cómo han sido estas primeras conversaciones con tus padres, con tu familia? ¿Qué le has transmitido a ellos? Porque yo me imagino que venías con un cargamento de experiencia, de vivencia, que algunas todavía están ahí selladas sin abrir. Claro, sí, totalmente. Es como que a medida que se va dando las oportunidades, se van como abriendo esas anécdotas, eso, todo lo que uno ha aprendido, lo que ha conocido. Es como difícil tratar de transmitir 5 meses en unos días. Si bien yo he tenido una relación, o sea, con mi familia, hablábamos prácticamente todos los días o día por medio, yo hablaba de la experiencia diaria, pero bueno, sí, quedan muchas cosas por compartir y lo que ha sido los primeros días es un poco más el reencuentro, el compartir lo que es la familia, los amigos, pero sí también me han bombardeado de preguntas y a medida que ellos van preguntando también les voy comentando parte de la experiencia. Juan, y ahora tú sigues, permaneces en contacto con gente de ahí, lograste hacerte nuevos amigos, tener contacto con los hermanos de allá. Con respecto a los hermanos, ayer hablé con uno de los hermanos que son instructores, es un matrimonio que ellos están encargados del ministerio de los hermanos extranjeros. O sea, ellos se encargan de hacer cultos de oración, meditaciones. eh, Nosotros los domingos era el culto, que era el mediodía, y después del mediodía nos juntábamos a comer todos los hermanos que éramos extranjeros, nos llevaban a comer a algún lado y después que comíamos meditábamos la palabra. No, la verdad que un trabajo muy lindo, yo digo, qué, qué determinación, o sea, qué consagración, porque Mm. el coreano de por sí dedica mucho tiempo al trabajo. Lo normal en la sociedad es que uno dedique 10 11 12 horas a veces por día al trabajo. Eso es lo normal. Y estos hermanos son de trabajar mucho, se nota en su, pero que ellos dediquen de su tiempo 2, 3 días a la semana para trabajar solamente con los jóvenes extranjeros, eso habla de gente que ha vencido a la norma de la sociedad para trabajar para Mm. Dios. Sí, sí. Yo diría, no sé, te escucho, yo diría que se están ajustando y buscando vivir lo que enseña la palabra. Porque Exacto. cuando uno observa lo que dice la escritura, citábamos recién el libro Los Hechos, uno se da cuenta de la cercanía que había, de la empatía en los primeros creyentes, como incluso dice la Biblia que tenían todas las cosas en común. Entonces, más allá que la iglesia esté en una cultura determinada con ciertas creencias, nosotros tenemos una constitución que está por sobre la cultura incluso de las naciones, la palabra del Señor, que ahí está la voluntad del Señor expresada. Exacto, exacto, Sí, exacto. sí, Juan, quisiera preguntarte, esto ya es un poco de curiosidad mía, al estar allá, porque yo digo, a ver, nosotros los cristianos tenemos que buscar pensar bíblicamente. ¿Qué es pensar bíblicamente? Como que uno relaciona lo que vive, su experiencia con la palabra. Exacto. Qué versículos de la palabra pasaban más por tu cabeza estando allá? Yo te voy a ayudar un poquito porque yo me imagino que uno debe pensar en Mateo capítulo 28, cuando el Señor dice que se predique, por tanto, id a todas las naciones. Entonces, cuando uno está a más de 20.000 kilómetros de distancia, wow, o sea, uno se da cuenta qué tremendo es esto, cómo la palabra ha llegado tan lejos. No, eso es impresionante. Bueno, yo eh, tuve unas experiencias muy lindas cuando hacíamos los estudios bíblicos, porque hacíamos estudios bíblicos de hombres con los chicos de extranjeros, y sabíamos juntarnos 6, 7 chicos de diferentes partes, y bueno, meditábamos la palabra, cada uno hacía sus reflexiones, después las compartíamos, pero la forma que tienen los hermanos en Corea de orar, y eso me llamó la atención. Bueno, ellos dicen que oran en voz alta, porque lo hacía a modo de broma también, pero dice, nosotros oramos en voz alta para que el Señor nos escuche más rápido. Dice.
A veces se presentaba, por ejemplo, el instructor decía, bueno, vamos a orar ahora bueno, para presentar nuestros pecados al Señor, que nos perdone. Bueno, presentamos varios pedidos, dice, y orábamos. Y todos orábamos a la vez sobre el pedido que él había presentado. O, por ejemplo, En voz alta. presentamos en voz alta, pero todos a la Ajá. vez, todos Sí, sí. clamamos por ese pedido. Ujú. Y eso fue una de las cosas que a mí, cuando oramos, se me venía a la mente. Eh, en las reuniones, claro, estábamos orando y orábamos en 5 o 6 idiomas a la misma vez. Y eso es impresionante, porque tenía al lado chicos de Ghana, de Francia, o chicos de Indonesia, chicos de Nepal, y todos orando a nuestro Dios en sus diferentes lenguas, ¿no? Y, y eso me pareció maravilloso, es una de las experiencias como más Sí. lindas que traigo y ahí sí me acordaba un poco de lo que dice Filipenses, donde dice, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Eso es impresionante. Poder experimentarlo fue algo Sí. hermoso. Claro, porque debe, no sé, yo me pongo un poco en tu lugar y la conexión es netamente espiritual, porque si uno no puede hablar el mismo idioma y te tocó hablar, o sea, te tocó orar por alguien que hablara, que no hablara español. Lo que pasa es que era básicamente cada uno hablaba su idioma. Sí, Teníamos el inglés como intermediario, que cuando ajá, hablábamos entre nosotros sí hablamos en inglés, pero al momento de orar uno necesita estar, no puede estar pensando claro, en inglés. en, en inglés. Sí, Entonces cada uno oraba en su idioma. sí, sí. Pero te tocó a ti, en lo personal, orar por alguien o sentiste en un momento ir y orar por alguien que hablara otro idioma. Y ahí, como era el método de oración, nosotros presentábamos cada uno nuestros pedidos y en un Mm. momento de la oración se oraba por los hermanos que estábamos reunidos. Y era como, yo me daba cuenta que, por ejemplo, que el instructor oraba por mí porque él Ajá, en su coreano, él sí, orando en coreano, mencionaba mi nombre, yo lo escuchaba que ajá, mencionaba mi nombre y ajá. sentía que oraba. Y después sentía que mencionaba el nombre de mi amigo y oraba, pero no sé Gloria a qué es lo Dios. que oraba. Nunca te había imaginado tú que alguna vez alguien iba a orar por ti en coreano. No, la Tremendo. verdad que no. La verdad que no, pero que eso es yo viví muchas cosas lindas, desde lo Sí. académico, de conocer, del viaje, todo, pero esas experiencias espirituales me fueron muy, muy lindas. Y tú hablabas de la oración. ¿Oran mucho los hermanos en Corea del Sur? Tienen algo que me parece muy lindo, que nosotros acá en la iglesia me gustaría que lo pudiéramos aplicar. Ellos, las iglesias están abiertas 24 horas. A Ya. la hora que usted vaya a la iglesia, la va a encontrar abierta. Y lo mejor de todo, que no es que está la iglesia abierta. A la hora que usted vaya, va a encontrar gente orando en la iglesia. Entonces, nosotros, por ejemplo, íbamos el lunes a las 8 de la noche, pero ya estaba oscuro, oscuro, oscuro. Mm. Y llegábamos con el grupo que íbamos a orar. Y en la iglesia, bueno, por una cuestión económica, no se deja todas las luces prendidas porque es muy, Claro. o sea, Sí, claro. Para lo- economizar. exacto. Lo único que se deja aprendido en esa iglesia donde yo congregaba es donde está el púlpito, unas palabras que creo que dicen Dios es amor, pero lo dicen en coreano, y una cruz que ilumina ahí toda la iglesia. Pero es como que está uno al resplandor, no bajo una luz. Entonces, como que Sí. entra entre esa un poco oscuridad dentro Penumbra. en la penumbra de la iglesia, y en eso que Mm. estaba orando, a veces escucha que se acercan hermanos que capaz que estaban orando más atrás y se acercan y se ponen a orar con uno. Gloria a Dios. Eh, eso es hermoso también, una cosa muy linda. Yo creo que por ahí va la clave, ¿ah? Sí, De cómo ellos tienen un amor también por predicar la palabra y predican en todo lugar, porque la oración es la base de todo. Por acá en esta parte del mundo que tú sabes, y es triste decirlo, pero yo creo que eso va a cambiar. Nuestros cultos de oración a veces son los menos concurridos. exacto. Y estamos hablando de cultos de oración, no de oración 24/7, como tú estás diciendo que allá las 24 horas el templo abierto. Qué bueno que lo dijiste, porque una cosa es que el templo esté abierto y que se diga, hermanos,
la posibilidad de que vengan a orar a la hora que sea, el templo abierto. Eso es una cosa. Otra cosa es que la gente vaya. Exacto, Qué hermoso. exacto. Qué lindo, qué lindo. Entonces hay un amor, yo percibo que hay un amor de la iglesia por la oración, por buscar Y, al Señor. Imagínate, es como que hoy día tú con los jóvenes ahí de la iglesia o con tu familia a las 3 de la mañana, vamos a orar a la iglesia. Y exacto. bueno, y vamos. Y uno, es un lugar yo lo veo que es como un hospital que está abierto 24/7, porque uno tiene la necesidad y cuando tiene que salir a la sala de emergencia, sale a la hora que tiene que salir. Y, Exacto. eh, y en la vida espiritual, qué bueno que tengamos ese lugar para decir, hoy tengo la necesidad de ir y está abierto, y voy a ir y el Señor está en todos lados, pero Amén. ir al templo es como es un lugar especial para adorarlo y para encontrarse. O capaz que en el hogar uno no encuentra el momento porque hay Exacto. ruidos o porque hay Exacto. alguien está andando, pero ese lugar es especial Sí. para encontrarse con el Señor. Sí, a veces no se puede en la casa. Es difícil, es difícil. Más todavía en realidades donde los hogares son pequeños, son, o sea, digámoslo así. Exacto. Juan, y yo te escuchaba decir que conversábamos que los hermanos o la gente en Corea del Sur es como más poco sensible, menos cercana que acá en Sudamérica. Pero ¿qué viste tú cuando ellos oraban? Ellos se derramaban, se quebrantaban ahí en Eh, oración. ¿Era común ver eso? Yo estoy acostumbrado a veces que en el culto, por ejemplo, cuando el Señor visita a las almas, derraman lágrimas o cuando siente la presencia del Señor, uno puede llorar y es como la manifestación, ¿no? Y en los cultos yo no lo notaba eso, pero cuando fuimos a la oración, en la forma en que oran los hermanos, uno ahí, yo notaba y digo, qué consagración, cómo oran, porque me traje una enseñanza muy linda de verlos a ellos, de observarlo, cómo oran, cómo se presentan delante de Dios. Es la verdad que es hermoso, hermoso. Cuéntanos un poquito. Está interesante eso. ¿Cómo oran? Y bueno, primero eso de orar en voz alta Sí, y capaz que no siempre oran arrodillados, a veces oran, a veces están sentados, a veces se paran delante del Señor, extienden manos y cierran los ojos y hablan con el Señor directamente. siempre Eh, oran en voz alta. siempre oran Siempre. Ya. en voz alta. Lo normal es orar en voz alta en Corea. Ujú. Y otra cosa que también noté es que ellos, por ejemplo, con el grupo que nosotros teníamos, ellos estaban totalmente abocados al cuidado, desde la parte de la oración, porque se nota en la vida, en el diario, que uno que tiene la compañía de la oración de los hermanos, como que ellos de a diario oraban por nosotros. Y cuando íbamos a la oración, bueno, estábamos nosotros presentes también, pero y era más claro que uno se da cuenta que ellos oraban por nosotros, pero en el diario se notaba que ellos tenían un cuidado especial por las almas, y eso es algo que también me traigo para, Wow. para mí. Sí, un amor por la oración, un amor por el Señor, un amor por las almas, que seguramente hoy día hay alguien o más de alguien orando por ti a más de 20.000 kilómetros de distancia. Exacto, exacto. Sí, 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 totalmente. Bueno, y seguramente tú también estás orando por ellos. ¿Qué le hace falta a Exacto. ellos? ¿Qué le hace falta a ellos que nosotros tenemos? Porque yo te escucho y digo, a ver, Ajá. aquí hay algo tremendo que tenemos que hacer, un copiar-pegar. Nosotros Ajá. necesitamos eso. Pero de lo que hoy día tú vives en tu realidad congregacional, familiar, ¿qué nosotros podríamos darle a ellos o qué podrían ellos copiar de nosotros? Que podríamos copiar de nosotros. Yo creo que tenemos cosas lindas también para compartir con los hermanos. Tal vez esto que ellos se quedan un poco cortos en demostrar qué es lo que sienten por uno. O sea, yo siento que ellos lo tienen adentro porque se nota que hay un amor, un Mm. cuidado. Tal vez no lo pueden demostrar tanto, como que quedan un poco cortos nosotros es normal que nos demos un beso, que nos abracemos, es Exacto. nuestra forma, es lo que llevamos, es lo que nos caracteriza. Es normal que Y lloremos. es normal que lloremos, Sí, exacto, sí. exacto. Mm. Y tal vez ellos están como un poco más, culturalmente un poco más cohibidos en todo esto.
sí. Y eso tal vez es algo lindo para compartir. Sí. Juan, bueno, ya estamos llegando casi a la parte final de este tiempo. A mí me gustaría, eh, no sé, que si tú sientes transmitirle algo a la audiencia, te cuento que nos están escuchando en distintas ciudades a través de la radio y también estamos a través de YouTube, que nos permite incluso todavía llegar hasta donde el Señor sabe. ¿Cuál sería la reflexión final o lo que te gustaría transmitirle a la gente que está escuchando, que está viendo? Qué bien. Bueno, algo que me estaba quedando ahí para compartir, que lo vi en los hermanos, que tal vez hay iglesias que se esfuerzan mucho por aumentar el número de fieles en las iglesias y de crecer en eso, como que eso es lo que nosotros vemos como señal de éxito en la iglesia, que aumente, que crezca. Pero a veces cuando, a pesar de que van llegando almas nuevas, tal vez no tenemos ese amor por las almas, ese cuidado por los otros, y que eso es lo que yo me he traído especial de allá, de ver cómo no importaba si, o sea, no es que no importaba, obviamente que importa que más almas crezcan y conozcan a Cristo, pero qué importante es esto del cuidado del alma, del cuidado de la persona que llega, cada uno, que no digo que voy a orar por todo porque sería complicado, muy difícil, pero qué lindo que cada uno pudiera tener, bueno, este grupito, el que ya ha crecido un poquito más en el Señor, es decir, este grupo de hermanos que ha llegado, que lo voy a acompañar para que no se pierda, para que no se vaya ni a la izquierda ni a la derecha, sino que siga al Sí. Señor. Qué lindo esto. Sí. Entiendo, Juan, que lo que tú dices es una labor transversal que hace la iglesia, porque a veces para acá, para esta parte del mundo, se espera que el anciano, que el pastor, que el encargado desarrolle esa labor, pero yo te comprendo en tus palabras que la experiencia en Corea del Sur es que todos lo hacían. Había una ocupación, no una preocupación de todos por el otro, por el hermano, de orar, de acompañar, de ser atento. Eso entiendo, ¿no? Exacto, exacto. A eso voy. Bueno, Juan, gracias por esta conversación, por este tiempo. Que Dios te No, por bendiga. favor. Muchos saludos a tu familia, a tu Bueno, hermana gracias. Yamila, que nunca me olvido de lo que hizo por mí hace algunos años. Que Dios le bendiga a ella, a tu familia y bueno, las puertas abiertas de este programa, si en algún momento también Bueno, podemos hermano, servir para alguien, para algo. totalmente, totalmente. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que la breve experiencia haya sido de bendición y pueda enriquecer a alguien. Amén. Un abrazo grande. Que Dios te bendiga, Juan. Abrazo. Gracias. Ahí estamos conversando con nuestro hermano Juan Cruz Luffy desde la ciudad de San Rafael, esta experiencia hermosa, preciosa. Yo no sé si usted ya tomó alguna porción, yo sí, yo me quedo con una dosis y voy a seguir reflexionando porque seguramente hay mucho más para meditar, para aprender. Qué lindo. ¿Se da cuenta que necesitamos enamorarnos de la oración? Estamos un poco lejos de eso nosotros, ¿o no? Nos falta un poquito, encuentro yo.